contra de Daniel. No se volvió radical, no se volvió un revolucionario protestante las calles, no se puso a ensuciar el gobierno ni la política, no se metió en esas cosas. ¿Qué es lo que hizo Daniel, hermanos? Lo que dice la Escritura, hacía siempre. ¿Y qué era lo que hacía siempre? 3 veces oraba Daniel, dice aquel corito, ¿verdad? 3 veces oraba Daniel en el día. Pero no solo oraba 3 veces, sino ¿qué hacía? Abría todas las ventanas de su casa para que la gente pudiera mirar cómo él adoraba a su Dios. Entonces, hablamos de resistir, hablamos de cómo a lo bueno lo van a llamar malo, ¿verdad? Y de pronto el seguir a Dios va a ser un mensaje de odio, el hablar de la Biblia va a ser un mensaje intolerante, y de pronto lo que eran las buenas costumbres se convertirá en algo discriminatorio, en algo que está mal delante de la sociedad. Y vamos a estudiar porque esto, recuerda que nos quedamos a la mitad de la historia, ¿verdad? Entonces vámonos al versículo 11 para seguir hablando de esto. Ahora, qué importante ser como Daniel, hermanos, porque usted recordará en el Apocalipsis nos habla del último avivamiento, ¿verdad? El último avivamiento de los últimos cristianos que va a haber. Y cuando hablamos también de los 144,000 que fueron parte de ese avivamiento, 144,000 personas, ¿qué les parece? ¿Muchos o pocos? Bueno, pero ese tiempo, cuando Juan ve esa revelación, está mirando nuestros tiempos. Entonces, ¿cuántos somos hoy actualmente, hermanos? Ya se proyecta que estamos a punto de llegar a los 8,000 millones. O sea, 144,000 personas es nada. ¿Cuántos en este momento, ahorita en este lugar, hermanos, estamos aquí reunidos y hemos alcanzado salvación? Y proporcionalmente a los que habitan en esta colonia, ¿cuántos seremos en porcentaje? 0.000 algo, ¿no? Y esto no debe espantarnos, y no se los digo, hermanos, para espantarlos, porque Daniel en ese momento era el que permanecía en medio de una nación corrupta, pagana, que seguía sus costumbres, y en ese momento él quedó solo. Quedó solo bajo nuestra perspectiva, bajo la narrativa, pero no en su corazón. En su corazón él sabía que Dios estaba con él. Entonces, hermanos, hoy tú puedes voltear a tu alrededor y somos una iglesia pequeña y aún así tenemos asientos vacíos. Y tú debes orar por esos asientos vacíos, porque hay alguien que debería estar ahí sentado, creciendo con nosotros. Pero aún más importante es que te ocupes en que seas tú el que siga ocupando un lugar. Que no seas el próximo que va a desocupar un lugar. Y de eso vamos a hablar, porque Daniel va a ser llevado a esa confrontación, a ese momento en donde la gloria de Dios tiene que revelarse en nuestra vida. Hoy estamos aquí, algunos quizá un poco enfermos, otros quizá plenamente, ¿verdad? No importa, lo que importa es que hoy estés aquí y que si el próximo domingo no vas a estar, porque el Señor te llamó a su gloria, porque fue el arrebatamiento, por lo que sea, pero porque estás con el Señor. Y no porque ya me fui al mundo, porque tengo cosas más importantes que hacer, porque te has desviado del camino. Entonces Daniel se encuentra en esta situación en donde todo el mundo está en contra de su creencia. ¿Para qué? Para hacerlo caer.
Y hoy tú debes saber, hermano, que este mundo, Satanás lo ha moldeado para hacer que la iglesia se rompa, que la iglesia se quiebre, que el cristiano que quiera seguir a Cristo se desanime pronto, que cuando tú, no, yo ya voy a empezar a servir con mi familia, pero pasen cosas, sucedan cosas y tú te empieces a desanimar. Entonces, si tú no entiendes esta realidad y si tú no entiendes lo que Jesús decía, mi pequeña manada, angosto es el camino de la salvación. Unos cuantos, ¿a qué se refiere? Ahorita alguien lo dijo, un puñadito. Solo unos cuantos van a poder caminar por ese camino. Por eso te decía ahorita, proporcionalmente podríamos decir en el último avivamiento, los 144,000 hebreos que se levantarán, judíos que creerán en Cristo en los últimos tiempos, contra 8 millones y millones de millones de millones. ¿Cuántas personas se van a perder, hermanos? Entonces, hoy yo debo estar mi mente, mi corazón enfocado en que yo no me suelte de este lugar en el que estoy sentado en este momento. Y estoy hablando simbólicamente, ¿ok? Dios me ha dado este lugar y no me voy a soltar de él. Dios me ha dado salvación y no me voy a soltar de él. Bien, versículo 11 de Daniel. En este momento Daniel empieza a orar en lugar de quejarse, en lugar de espantarse, pues dice, bueno, pues ¿qué voy a hacer? Pues orar. Voy a dejar que Dios sea quien me dé la victoria. Entonces, versículo 11, se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Vámonos con el primer punto. Hermanos, ¿en qué condición me encuentro cuando llegan las dificultades a mi vida? Porque va a haber problemas, en este mundo hay problemas. De pronto vas a ir al doctor, tienes esto. Pero el asunto no es qué te digan o qué te pase, es cómo te agarre la situación. ¿Cómo encontraron los problemas a Daniel? Aquí lo dice, orando y rogando. ¿En presencia de quién? ¿Esto lo habla literal o figurativamente? Literal. Quizá la presencia de Dios no era física, pero la presencia de Dios rodeaba la vida de Daniel. Entonces llegaron los problemas, ¿qué crees, Daniel? Vas para la cárcel. Y no solo, bueno, fuera de la cárcel, vas a morir. Pero Daniel está de rodillas. Hermano, la vida del cristiano se gana de rodillas. Y cuando algo sale bien, oro, Señor, en tus manos estoy. Y cuando algo sale mal, Señor, en tus manos estoy. ¿En qué cambia la oración? En nada. En todo tiempo dependemos de Dios, en los buenos momentos y en los malos momentos. Pero siempre estoy sujeto a Dios. Dice el Salmo 125:1, los que confían en Jehová son como el monte de Sión. ¿A qué compara la Biblia a los que confían a Dios? A una montaña, a un monte. ¿Alguna vez has intentado mover un monte? Pues es imposible que se mueva. Es imposible que se mueva. Dice, así son los que confían en el Señor, que no se mueve, sino que permanece. ¿Cuánto tiempo permanece? Para siempre. ¿Cuánto tiempo vas a permanecer en el Evangelio, hermano? ¿Cuánto tiempo vas a permanecer fiel al Señor? Esa es una decisión que tú vas a tomar. Lo que Dios está diciéndonos en este pasaje es que Él nos va a dar esa firmeza una vez que yo he tomado la decisión. Los montes viven tormentas, heladas, lluvias, y algo de esto los elimina, algo de esto los borra. No. Dice el versículo 12, fueron luego ante el rey, ¿quiénes?
¿Se acuerdan quiénes se habían juntado? Los príncipes, los gobernantes, los principales, bueno, todo el mundo se juntó en contra de Daniel. Estaba solo Daniel. Y Daniel no se puso a quejar, ay Señor, ¿dónde estás? No, es que no me ayudas, Señor, y todos están contra mí. Él continuó orando. Dice, y le hablaron del edicto real. ¿A quién le estaban hablando? Al rey. Y le preguntaron, ¿no has confirmado, edicto, que cualquiera en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Oye, rey, ¿te acuerdas que habías hecho una ley? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Era una ley que no se podía quitar, ni siquiera el rey tenía autoridad para quitarla. Hay cosas en la vida, hermano, de las que nadie te puede librar. Si el día de mañana te dicen, ¿sabes qué? Se va a cerrar esta empresa, te vas a quedar sin trabajo. ¿Qué puedes hacer? Si el día de mañana sube el dólar y entra una superinflación a nuestro país y nuestra moneda se me fue la palabra, se devalúa, ¿qué puedes hacer? Puedes ir al Banco de México o al Banco Mundial y, oiga, no, bájenle sus tasas de interés. ¿Puedes hacerlo? No está en tus manos. Pero hay alguien que está con nosotros, que está por encima de todo eso y que puede abrogar toda ley humana y que puede romper todo diagnóstico, todo pronóstico, toda lógica humana. Él la puede cambiar. Dice aquí, versículo 13, entonces dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. O sea, no solamente ora a otra persona que no eres tú, sino que lo hace 3 veces diarias. El conflicto, hermanos, del cristiano con el mundo es un conflicto, hermanos, que irá creciendo día con día. Escuche bien lo que le estoy diciendo. El conflicto del cristiano con el mundo no va a ir disminuyendo. No va a llegar un día un presidente que diga, hay que empezar a seguir a Dios. Cada vez vemos más políticos diciendo, aborten. Puede haber parejas homosexuales, pueden adoptar niños, puede haber niños trans. Cada vez va a haber más y más y más y más y más esto. Y el mensaje de la verdad cada vez va a ser visto más como ¿qué? Como algo malo, como un mensaje de odio. Pero es que el cristiano no odia al pecador. Nosotros aborrecemos el pecado, pero amamos a nuestros semejantes. Y porque les amamos, les tenemos que hablar la verdad. Como a nuestro hijo, ¿verdad? Cuando no sé si alguna vez has hecho fogatas con la familia o algo así, y ves que un niño se acerca al fuego, ¿qué haces? Vente para acá, ahí no puedes estar. ¿Por qué? Porque los odiamos. Porque queremos ser intolerantes con ellos. Es porque sabemos que eso les va a hacer un gran daño. Les puede costar hasta la vida. Y por eso, hermanos, el mensaje de la verdad cada día se volverá más una confrontación con el mundo. Y hoy vemos iglesias que están doblando ante el mundo, que están prefiriendo quedar mejor con el mundo que con Dios. Y hoy hay iglesias donde incluso ya está la bandera, ¿verdad? De LGBT, donde hay área de fumadores, área de homosexuales,
ministerios para esto, ministerio para lo otro. Porque Dios es amor y Dios acepta a todos, pero dice la Escritura, ¿verdad? Que el amor de Dios no se expresa a través del permisismo, sino a través de ¿qué? De la verdad, del sacrificio. ¿Qué hizo Dios para mostrar su amor, hermanos? Sacrificó a su propio Hijo. Y dice el apóstol Pablo, si Dios no tuvo tolerancia con su Hijo cuando tomó el pecado del hombre, ¿qué nos hace creer a nosotros que será distinto? Si Jesús, siendo perfecto, fue castigado por cargar con tu pecado y mi pecado, ¿qué me hace pensar a mí que Dios se va a arrepentir al final del día y decirme, bueno, es que yo soy amor, no pasa nada, no recibirás condena? Eso nunca va a pasar. Dice, entre más crece el conflicto de la iglesia con el mundo, más cerca estará Cristo de su iglesia. Entonces, este mensaje no es para espantarte, porque decía Jesús, y cuando vean estas señales, no tengan miedo, sino regocíjense, porque su gloria está cercana. Entonces el mundo se va a ir pudriendo más y más y más. No te espantes, hermano. Gózate. Enfócate en permanecer firme. Gózate, porque Dios está cerca. Viene por ti, viene por mí. ¿Para qué, hermano? ¿Para que sigamos sufriendo? Para que descansemos eternamente. Mateo 24, 9 al 12, es un pasaje muy famoso, porque ¿de qué nos habla este pasaje? ¿Alguien sabe? Aquí Jesús está respondiendo a la pregunta de los discípulos, Señor, ¿cuáles serán las señales antes de tu venida? Y Jesús les responde en todo el capítulo 24, ¿cómo será el mundo antes de que Él vuelva por segunda vez? Y voy a tomar versículos 9 al 12 para que vea una pequeña porción de cómo va a ser esto. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. ¿De quién está hablando? De los que seguían a Cristo, muchos ¿qué? Van a tropezar. Van a ser engañados. Se van a desviar en un mensaje bonito, se van a dejar deslumbrar. Y hoy vemos, ¿verdad?, cantantes cristianos, entre comillas, diciendo, no, todos somos hermanos, todos somos hijos del mismo Dios, promoviendo el ecumenismo, por otro lado las ideologías de género, por otro lado las herejías que ya habían surgido desde el siglo pasado, y vemos por todos lados el mundo empezando a rodear la verdad de Cristo para destruir la verdad, pero sabemos que su palabra permanece para siempre. Amén. ¿Qué más dice? Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Está hablando del odio entre las personas por lo que creen, por lo que viven, por lo que hacen. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿O a quién va a engañar? A la iglesia. Está hablando de la iglesia. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué es multiplicar? ¿Aumentar o quitar? Aumentar. Por eso, hermanos, yo no les puedo decir ahorita, ay, no se preocupe, hermano, Dios va a cambiar a México, porque México es para Cristo, lo declaro en el nombre de Jesús. Eso es irreal y es antibíblico. Porque Jesús dijo, entre más cerca yo esté, más lejos estará el mundo de mí. Más sillas se van a empezar a vaciar en las iglesias, las que prediquen la verdad. Y termina diciendo, y el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará.
¿Cuál es la palabra amor en este pasaje? La palabra griega. La palabra ágape. El amor que habita en el corazón del hombre de parte de Dios morirá en el corazón de muchos. Y algunos de nosotros que hoy estamos aquí, estamos apasionados por Dios, buscando a Dios, vendrán tiempos en su vida donde tendrán que tomar una decisión, si hacer crecer esa llama o apagarla. Y podré volver atrás a mi vieja vida o buscarme una religión que se acomode más a mis gustos, a mi manera de pensar, que me satisfaga más, que me llene más. Hermanos, estos son los tiempos que estamos viviendo. Y Daniel lo vivió. Y él nos dio ejemplo de cómo vencer esos tiempos de rodillas. Versículo 14 dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Y resolvió librar a Daniel y hasta la puerta del sol trabajó para librarle. ¿Qué significa esto? Cuando él se enteró de que acusaron a Daniel y que Daniel él estaba haciendo esto, ¿qué pasó? Le dolió. El rey amaba a Daniel. Era muy estimado para él. Para que usted se dé cuenta, hermanos, cómo Dios nos llena de gracia, no solo ante Él, sino ante los que nos rodean, los que importan, los que van a traer bendición en nuestra vida. Y a mí a veces me han dicho, oye, ¿cómo te puedes llevar tan bien con esta persona? Es así, y solo porque tiene esto y tiene el otro se cree. Y cuando habla contigo, es otra persona. Por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Le dolió en su corazón al rey. Pero aquellos, y dice también, y que estuvo toda la noche, ¿verdad? Tratando de convencerles, no, pero miren, a lo mejor, o vamos a darle chance. Estuvo negociando, cuando dice aquí, hasta la puesta del sol, trabajó para librarle. Estuvo viendo la manera de cómo librarlo, pero quiero, hermano, que entiendas que no hay hombre, no hay tío rico, no hay presidente, no hay profetas, pastores que te puedan librar de todo. Todos tenemos limitaciones, solamente Dios es soberano sobre todas las cosas. Solo Él es soberano. Bueno, pues ya sé que si me pasa esto, pues puedo ir con mi amigo, mi amigo AMLO, ¿no? Que me haga el favor, que me dé trabajo, o mi amigo doctor para que me sane de esto. Hermano, tu primer mirada siempre tiene que ser hacia arriba. Por eso dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Esa debe ser nuestra confianza, porque Él es el que abre puertas y cierra puertas, porque a Él le pertenecen. ¿Qué leímos en la mañana? A Él le pertenecen todas las cosas. Dice aquí, versículo 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. O sea, lo amenazaron. Si tú rompes esto, tú puedes dejar de ser rey. ¿Y qué dijimos? Que cuando algo toca tus intereses, ¿qué pasa? Me alejo de Dios. Bueno, ya ni me meto. Sí lo quiero mucho, pero mientras no toquen mis intereses, mis gustos, mis deseos, hagan lo que quieran. Entonces, el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, pongan atención en lo que le dice el rey, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. ¿Cómo describió el servicio de Daniel hacia Dios el rey?
al Dios al que tú, ¿qué? Continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Una cuestión legal. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, es decir, se le fue el hambre. Se sentía tan mal de lo que estaba haciendo que no podía comer. Y ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. O sea, no sé, ¿alguna vez has estado tan preocupado por algo, tan lleno de temor de algo que se te espanta el sueño y no puedes dejar de pensar en eso? Son noches horribles. Estás dando vueltas en la cama, te paras, piensas, la mente no te es clara. Esa es la vida del hombre que no confía en Dios. Y yo te pregunto, ¿y la vida del rey estaba en peligro? ¿Él estaba en el foso de los leones? Pero es que el hombre lejos de Dios, hermanos, no puede encontrar una paz verdadera. Aunque él era el rey, perdió el sueño por lo que estaba haciendo. Mientras tanto, el que sí estaba en el foso, el que estaba rodeado de leones en un lugar oscuro, en peligro de muerte, ¿qué estaba pasando con él? Vamos a seguir leyendo. Perdón, déjenme nada más remarcar lo que les decía del versículo 16. Darío, siendo rey pagano, entendió en ese momento que la única esperanza que había recaía ¿en quién? En Dios. Siendo un rey pagano, bueno, deja tu pagano, siendo rey, se sintió limitado. No hay nada que yo pueda hacer. Y no era cualquier rey, era el rey del imperio más importante, el imperio de los medos persas, que en su momento pues era los que conquistaban el mundo conocido en ese momento. O sea, era el rey ahora sí que era el rey de reyes. Y ese rey con tanto dinero, tanto poder, con ejércitos, sintió sus manos atadas. Y entendió que la esperanza solo podía venir de Dios. Hermano, yo te quiero preguntar, ¿cuántas veces cometemos el error de voltear a ver a Dios cuando todo lo demás nos ha fallado? ¿Cuántos de nosotros llegamos a Cristo cuando nos vimos rebasados por las circunstancias? Cuando todo se desparramó en nuestra vida y no me quedó de otra más que voltear a ver a Dios otra vez y buscarle. Bueno, la mayoría quizá estamos aquí por eso, porque tuvimos que tocar fondo y volteamos a ver a Cristo. En su misericordia Él nos recibió. Pero lo que hoy nos debe preocupar más es que ya estando en Cristo volvamos a cometer el mismo error. Volvamos a los afanes del mundo, a los placeres del mundo, a mi propia comodidad, y otra vez tenga que vivir una situación donde Dios me tenga que quebrantar para que mi alma no se pierda por la eternidad. ¿Tú lo necesitas, hermano? Por eso te decía, aférrate a la silla en la que estás ahorita, porque esa silla te la regaló Cristo. Esa silla costó la sangre de Cristo. Valórala. Versículo 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, ¿cómo le llamó a Daniel? Con voz triste. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué cree que le habrá llamado así? Muy probablemente él decía, pues, ¿cómo va a poder sobrevivir algo así? Pero
o lo iba a encontrar muy mal, en el mejor de los casos, para el rey. Pero oh, qué grandes sorpresas tiene Dios para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es maravilloso, Él es majestuoso. Dice aquí, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, otra vez, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Es normal esta declaración en el rey, porque el rey no conocía a Dios, solo lo que había escuchado de Dios a través de Daniel. Y la pregunta puede ser hasta ofensiva si un cristiano hiciera esa pregunta. Dios, ¿tú podrás hacer esto por mí? Como aquel hombre en Marcos 9, ¿verdad? Señor, si puedes, libera a mi hijo. ¿Qué le contestó Jesús a aquel hombre? No es que yo pueda, es tú puedes creer en mí. Y las preguntas, hermano, que tú te debes hacer en tu vida en una situación de conflicto, en una situación de crisis, no es ¿Dios podrá librarme? La pregunta más importante es ¿yo podré creerle a Dios? En este momento, ¿podré agarrarme a la promesa de Dios? ¿O qué pasará? Porque el poder de Dios es indiscutible. Él es poderoso. Amén. Dice aquí, entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Hoy Dios sigue enviando sus ángeles a cerrar la boca de aquellos leones que desean tu vida, que desean tu matrimonio, que desean tus bienes, tu salud, tu paz, tu gozo. Pero ¿cómo debe ser? ¿Qué dice aquí? Daniel, el que servía constantemente a Dios, el que buscaba a Dios constantemente. Esos son los que son librados. No esperes que Dios te libre cuando el día que abres tu Biblia es los domingos, y eso porque me está viendo el pastor, si no ni la abro, ¿no? O me dice, a ver, busca un pasaje y saco mi celular, lo leo y estoy revisando mis mensajes en WhatsApp. ¿Quién me escribió? En lo que acaba la prédica. No esperes ser librado, hermano. No espere cosa alguna de aquella persona que pide sin fe. La fe no es una simple creencia, es una vida constante de acciones que demuestran que yo confío en Dios. Y yo hoy estoy aquí parado porque un día decidí confiar en Dios, al otro día lo volví a decidir, al otro día hoy, antes de venir para acá, lo volví a decidir. Hoy, ¿tú decidiste confiar en Dios? ¿O llegaste aquí desconfiando de Dios? ¿Sabes? Te puedes ir de este lugar de la misma manera, si no tienes cuidado. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. El cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado, ¿qué? Inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Hermanos, qué importante es vivir rectamente delante de Dios. ¿Es importante o no? ¿Es importante buscar la santidad de Dios o no? Claro. Pero también es importante vivir rectamente delante de los hombres. Porque ¿qué leíamos en Mateo 5, hermanos?
así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Qué importante es, porque sabe que por derecho una persona puede ser acusada por el delito que cometió. Y cuando se demuestra ese delito, eres culpable. Seas consciente o no seas consciente. Es importante que yo entienda la relevancia de que Cristo me justificó en la cruz del Calvario, porque hoy soy llamado inocente delante de Dios. ¿Quién de aquí es inocente de pecado, hermanos? Por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. ¿No dice la Escritura así? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió. ¿Pero murió por quién? Por nosotros, por los pecadores. Entonces yo debo, que decía Jesús, cuiden su salvación con temor y con temblor, es decir, valórenla, acarícienla, guárdenla en su corazón, abrácense a su salvación. Gracias, Señor, y hoy te voy a alabar porque hoy yo sé que soy salvo, porque hoy yo sé que tú has roto las cadenas. ¿No cantábamos hace ahorita? Las cadenas de la muerte derrotó. Hay libertad. Pero a veces estamos, hay libertad, libertad. No, pues qué libre eres. Yo no sé alguna vez si te has emocionado por algo, pero yo cuando me emociono, o sea, la sonrisa no me la puedes borrar. Algunas veces hasta cuando estamos viendo a un equipo jugar, ¿no? Y mete gol la selección, y todos se emocionan y gritan. ¿Y por qué cuando recordamos a Cristo no nos emocionamos así? ¿Sabes por qué? Porque no has entendido lo valioso que es. La gran bendición que hoy tienes de estar en esa silla sentado fue porque un día Dios envió a su Hijo por ti. Y Daniel lo entendía. Por eso él abrió sus ventanas y dijo, bueno, pues si me van a mandar a la cárcel, que me manden. Yo valoro más mi relación con Dios. Perdón, ya me adelanté aquí. Versículo 23, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso. ¿Y cómo salió, hermanos? Apenas salió, ¿no? Lo sacaron arrastrando, pero vivo. ¿Cómo salió? Y ninguna lesión se halló en él, ni un rasguñito. Bueno, no te duele ni la espalda, Daniel, pues te acostaste entre rocas. Nada. ¿Por qué, hermanos? La Biblia no lo dice. Porque había confiado en su Dios. ¿Quieres salir ileso de la prueba? Confía en Dios. Confía en Dios. No hay otra. ¿Y cómo es confiar en Dios? Sentarme y decir, bueno, pues Señor, yo confío en ti. No, es estar activo, buscar, orar. Voy a la iglesia, me pongo a leer su palabra, estoy buscándolo constantemente. Eso es confiar, porque estoy trabajando en lo más importante. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno, porque soy muy bueno en la guerra, decía David. O porque soy muy inteligente, o porque tengo a mi compadre que es narco y me hace el paro, ¿no? ¿Por qué decía David que él iba a poder sobrevivir el valle de la sombra de muerte? Porque tú, ¿quién es tú? Dios, estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Qué es el aliento, hermanos? Vida. Vida. Hay cristianos que están asistiendo a las iglesias sin aliento, sin vida, porque el mundo les está poniendo una zarandeada, porque están afanados, porque no confían en Dios,
porque no están agarrados a la presencia de Dios y vienen sin vida. Pero hoy Dios quiere soplar vida. Por eso te ha dado su palabra, porque su palabra es, ¿qué dice Jesús? Espíritu y es vida. Y la palabra espíritu significa soplo. Cuando Génesis dice, y sopló Dios en el hombre, ¿qué significa? Es dio espíritu en el hombre. ¿Sale? Muy bien. Y dio orden el rey, versículo 24, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Ahí está, ya les cumplí, lo metí al foso de los leones una noche, ya está, ya se cumplió la ley. Ahora van a ver ustedes. Y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. O sea, apenas estaban entrando y ya se los estaban devorando. Qué triste es ver a las familias lejos de Dios. Ver cómo la maldición del padre se pasa al hijo y la del hijo al hijo y así sucesivamente. ¿Qué herencia, hermano, le vamos a dejar a los que vengan después de nosotros? ¿Qué herencia le estás dejando a tus hijos? Y como iglesia, ¿qué herencia le vamos a dejar a los que vienen detrás de nosotros? Ahorita están allá arriba siendo ministrados los que van a estar después de nosotros. ¿Qué van a recordar de su iglesia? ¿O vamos a permitir que se los devoren los leones? Porque los que estuvimos antes no confiamos en el Señor. Yo quiero que mis hijos me recuerden, bueno, mi padre nunca fue perfecto, pero amaba a Dios y Dios estuvo con él. Y esa es mi petición más grande que yo tengo, que cuando yo ya no esté, mis hijos, Elías, Azul y Santiago, puedan recordarme como un hombre con el que Dios estuvo, a pesar de mis defectos. Vea lo que provocaron estos hombres, destruyeron a sus familias por no honrar a Dios. La justicia, hermanos, de Dios es algo inevitable y debemos cuidarnos de estar en el lado correcto cuando llegue la justicia de Dios. Estas personas participaron de lo que todos consintieron y por eso compartieron todos la misma consecuencia. Ahorita puedes quedar bien con el mundo y unos años vas a estar bien. Pero cuando Dios venga y cumpla su justicia, hermano, esa no va a ser por unos años, esa va a ser por la eternidad. Romanos 11:22 dice, mira pues la bondad ¿de quién? De Dios. ¿Dios es bueno, hermanos? Amén. Pero dice también, y la severidad de Dios. Dios también es severo, porque Él no tolera el pecado. Pero la bondad para contigo, la severidad ciertamente para con los que cayeron. Aquí está hablando de los que murieron en el desierto. Si Dios a su pueblo amado, cuando cruzó el desierto a causa de su pecado, no los dejó entrar en la tierra prometida hasta que muriera esa generación, ¿fue severo o no fue severo? Y severo, hermanos, no es injusto, No relaciones severidad con injusticia. La severidad tiene que ver con ser inamovible. Así es lo correcto y Dios no es injusto. Porque si Dios rompiera su propia ley, ¿en qué lo convertiría, hermanos? En un mentiroso. Entonces no sería un Dios santo, entonces no tendríamos nada que estar haciendo aquí. Dios es justo y Él pagará a cada uno conforme a sus obras, dice la Escritura.
Pero la bondad para contigo, le está hablando a la iglesia, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Versículo 25 dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones, lenguas que habitan en toda la tierra. ¿Por qué escribió esto a todos? Pues porque era el rey de todos. Paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. ¿Cuántos dioses había en ese momento en Persia? Ahora, y en los territorios conquistados, ¿cuántos dioses ya había? Y cuando me refiero a dioses, no es que realmente eran dioses, son principados demoníacos manifestados en diferentes culturas. Y de pronto el rey dice: aquí solamente hay un Dios, el Dios de Daniel. ¿Y saben de quién es ese Dios? El tuyo y el mío. Dice aquí: porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y hasta ahí, perdón, el poder de los leones. ¿Notan las palabras del rey? Parece una alabanza. Si yo le pusiera música a esto que acaba de decir, sería así tal cual una alabanza. Como cualquiera que escribió David, los hijos de Coré, cualquiera que escribió Salomón, que escribió Moisés. Pero esta alabanza no provino de ellos. Provino de un rey que no conocía a Dios hasta que conoció a Daniel. Dice la escritura, versículo 28, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Bueno, Daniel estuvo en los tiempos de Babilonia y prosperó. Daniel estuvo en los tiempos de los medos persas y prosperó. ¿Ustedes saben la relevancia que tienen estas dos potencias en la historia humana? No solo en la Biblia. Hay especialistas que estudian las culturas babilónicas por su riqueza, las primeras civilizaciones, las primeras potencias. Se dice que el reino más grande, más poderoso que existió, ¿quiénes fueron, hermanos? Los babilonios. Por eso cuando el rey, tiene la visión de la estatua, ¿cómo era el reino de Babilonia? ¿Una cabeza de qué? De oro. Y después se va descomponiendo. ¿Quién seguía después de la cabeza? Torso con el brazo, de dos maneras. Uh-huh. Los jardines. Claro. Claro. Y es un país que sigue siendo un foco importante de lo que viene. Y si se dan cuenta ahorita los conflictos que están empezando a dirigirse hacia Irak, Irán, todos esos países son los países mencionados en las profecías de Daniel. Hay un plan ahí, ¿verdad? Bien, bueno, no vas a entrar a ese tema, que es interesante, pero vea cómo Daniel fue relevante en dos potencias mundiales con 5 reyes distintos, solo porque servía a Dios. Tú puedes ser relevante, hermanos, en donde tú estás, en tu iglesia, en tu hogar, en tu trabajo, no por tus habilidades,
sino porque la presencia de Dios está contigo y tú le sirves. Pero eso es algo que tú debes trabajar, tu relación con Dios. Concluyo con 3 cosas importantes, hermano, que debemos aprender de Daniel. Y que estas son las que traen luz a nuestro alrededor. Número 1, debemos vivir justamente en un mundo injusto. Debemos aprender a vivir justamente en un mundo injusto. No importa lo que el mundo te diga, tú sigue la voluntad de Dios. Número 2, debemos aprender a no retroceder ni ceder ante la presión de los tiempos que vivimos. Sí, puede ser que se sientan mejor otras cosas. Puede ser que haya doctrinas más atractivas, pero si tú das un paso para atrás, Dios no va a estar contigo, porque Él no puede respaldar el pecado. Y número 3, no olvidar que nuestra vida es el medio que trae esperanza a quienes nos rodean por la obra de Cristo en nuestros corazones. Cuando Darío se sintió muy mal, ¿cuál fue su esperanza? Espero que el Dios a que Daniel ha servido lo libre. Y cuando vio el poder de Dios a través de la vida de Daniel, ¿qué hizo el rey? Hizo que su reino adorara a Dios. Cuando la gente vea, cuando tu esposa, tu esposo, tu hija, tu vecino, tu amigo del trabajo, a quien quieras, vea la manifestación de Dios en tu vida, tú ya ni siquiera vas a tener que decir nada, porque la luz que hay en ti alumbrará su vida. Mucha gente se va a acercar a ti diciéndote, oye, ¿cómo le haces? ¿Por qué siempre te veo en paz? Ora por mí, ¿qué piensas tú de esto? Y la gente te va a buscar porque hay algo en ti, y ese algo no es algo, es alguien, es Cristo. Vamos a orar. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, porque un día, Señor, esa luz vino a este mundo y resplandeció sobre el pueblo que vivíamos en tinieblas, Señor. Gracias, Señor, porque hubo hombres, Señor, antes de nosotros, que nos mostraron cómo es tu poder cuando entregamos nuestra vida a ti. Que no habrá nada en contra nuestra que nos pueda hacer frente, porque tú estás por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tú no nos desamparas, que tú guardarás nuestra mente, nuestro corazón en completa paz, porque así lo dice tu palabra. El profeta Isaías nos recuerda, solo aquellas personas que han confiado en ti reciben esta paz. Y Daniel entró en aquella cueva sin haber doblado sus rodillas ante el mundo, sino solo ante ti. Y por eso salió libre de aquella oscuridad, de aquellos leones, porque tú estabas con él. Así hoy, Señor, sigues librando al que con un corazón limpio, con un corazón esforzado, sigue buscando tu verdad. No nos sueltes de tu mano, Señor. No nos permitas, Señor, amoldarnos a este mundo y a sus pensamientos. Antes, Señor, síguenos dando más y más de ti, más de tu verdad, más de tu palabra, Señor. Y guárdanos, Señor, de todo mal. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.